Bueno, amados, Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos o bienvenidas todas las personas que ya están conectadas. Les bendecimos, les saludamos en el nombre de Jesús. Nos alegra mucho tenerles en este lugar, tenerles en este tiempo de momento de reflexión. Y hoy desde Barcelona, Quindío, aquí en la finca. Así que estamos hablando acerca de contracultura. ¿Cómo hacer para que usted y yo, como hijos verdaderos de Dios, podamos vivir basados o guiados no por las palabras que el mundo nos enseña, las costumbres, valores de este mundo caído, sino basadas en las palabras que el Señor Jesús declaró en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, como mencioné del Evangelio según San Mateo? Contracultura. Ayer mi esposa estuvo hablando acerca del tema del divorcio. ¡Wow! Yo estaba en Armenia y mientras estaba en reuniones, por ahí pude escuchar todo lo que dijo, tremendísimo. Bueno, no olviden, cuando conocemos a Jesús y a su palabra, necesariamente nuestras vidas son cambiadas. Por lo tanto, si son cambiadas, ya no me puedo seguir ajustando al molde, a la manera del mundo contemporáneo, cómo enseña la vida. Mentir, engañar, jurar, vivir en unión libre, casarse, separarse, casarse, divorciarse, hacer tantas cosas, enojarse, gritar, decir malas palabras, insultar, ofender al prójimo. Y no olviden que se trata precisamente del Sermón del Monte, donde Jesús quiere enseñarle a los discípulos de su época, a los cristianos hoy, a nosotros, que vivir en Cristo, o sea, vivir en los valores del reino de Dios, es completamente diferente a como este mundo vive. Repito, usted vivía antes de una manera. Usted vivía obedeciendo, como el apóstol Pablo dice, a los deseos de este mundo, a este mundo caído. Ya estamos en Cristo, usted ya no puede vivir, ya no debemos vivir como el mundo vive. Por eso, alguna vez Jesús confrontó a los discípulos, porque algunos de los discípulos que lo seguían volvieron atrás, por cuanto Jesús les dijo a ellos: ustedes solamente me buscan por la comida, por el bien que les hago, y los desafió a comprometerse. Y uno de ellos, Pedro, dijo: Señor, esta palabra es dura, ¿quién la va a soportar? Es duro seguirte. Y la respuesta de Jesús fue: ustedes también se quieren ir. ¿Por qué razón? Porque solamente aquellas personas que deciden vivir para Dios son los que, amados, pueden en su corazón determinar caminar verdaderamente con el Señor. Así que, bueno, después de esta introducción vamos a orar a Papá Dios, a pedirle su bendición, a rogarle que Él venga esta tarde sobre la vida de cada uno de nosotros, especialmente sobre tantas personas que están sufriendo en nuestro país por el tema de los inviernos, los deslizamientos, el desbordamiento de ríos, en el caso de la costa Caribe, Providencia, San Andrés, el caso del huracán Iota y sobre todo Centroamérica, Honduras, que han sido muy afectados con estos huracanes. Le invito, amado hermano, hermana querida, que me acompañe para que oremos unos minutos por todas estas personas que están padeciendo un momento de crisis, han perdido sus casas. Tenemos iglesias en el Atrato Medio, en el Chocó, que los derrumbes o también los aguaceros, las inundaciones han arrasado con todo lo que la iglesia era. Por ejemplo, en San Andrés y Providencia, la iglesia bautista en San Andrés fue completamente destruida por el huracán. Así que, amados, unámonos en acompañamiento por nuestros hermanos y por las personas que están padeciendo necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando, Padre, para que bendigas a tu pueblo en esta tarde.
Estoy orando, Señor, para que tú mires la necesidad del que está sufriendo, de aquel que lo ha perdido todo por causa de los desastres naturales. Estamos orando, Señor, para que intervengas de una forma sobrenatural en estos huracanes. Padre, en el clima aquí en Colombia y en Centroamérica. Señor, tanta gente sufriendo, tanta gente que ha perdido sus enseres, sus viviendas. Aún cuántas vidas, Señor, la inclemencia del clima, Señor, ha cobrado, oh Dios del cielo. Pedimos que tengas, Señor, misericordia de todos los que están en albergues, de todos los que están, Señor, hacinados en diferentes partes, porque como oraba ahora, todo lo han perdido, Señor. Clamamos en esta tarde para que bendigas, por favor, para que bendigas a cada personita que necesita una ayuda tuya y que tú intervengas a través del gobierno, entes de auxilio como la Cruz Roja, la Defensa Civil, bomberos y otras entidades, ONGs, gobiernos, entidades gubernamentales, en fin, Padre, para socorrer, para ayudar la misma iglesia, Señor, que podamos también servir, apoyar, en el caso de alimentos, en el caso de ropa, frazadas, medicamentos, Señor. Dios, ¿cómo sufre alguien cuando pierde todo lo que ha construido durante su vida, su casa, sus seres queridos o sus bienes? Pedimos, Señor, pedimos que lo visites con tu amor. Pedimos que tu gracia descienda sobre ellos y que por favor, Señor, y por favor, interviene para tomar gobierno y control del clima, de los huracanes, de la lluvia, Señor, aún de los ríos, aún de las montañas que por causa de tanta agua, Dios mío, comienzan a derrumbarse en partes, Señor, y a causar estragos. Dios, en el nombre de Jesús, nos unimos al sufrimiento de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos, Señor, pedimos por ellos consuelo para los que han perdido seres queridos, fortaleza para los que están en crisis, en debilidad. Señor, provisión para los que no tienen alimento. Dios, ayúdalos, por favor, ayúdalos. Señor amado, bendecimos a cada persona en el Chocó, allá en Dabeiba, Antioquia, Señor, en tantos lugares, Señor, donde la gente está padeciendo necesidad, allá en Providencia, allá en San Andrés, aún en Cartagena, cuántos barrios, cuántas viviendas afectadas, Señor, cuántas familias sin vivienda y sufriendo, Dios. Dios, en el nombre de Jesús, moviliza tu iglesia. Movilízanos, que cada uno pensemos en aportar, en sembrar, en ayudar, Señor, para suplir para la necesidad de estas personas, Dios. Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, porque sabemos que tú atiendes nuestro clamor, tú escuchas nuestra oración y tú intervienes, Padre, en medio del sufrimiento de la gente, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser consuelo, gracias por ser fortaleza, gracias por ser alimento, gracias por ser techo, gracias por ser protección, gracias por ser, oh Dios, aún paraguas para los que están en inclemencia en la calle seguramente. Gracias por suplir frazadas, gracias por suplir tiendas de campaña, gracias por suplir víveres, abarrotes, granos, gracias por suplir, Señor, lo que estas personas están necesitando. Moviliza pronto los gobiernos, Señor, nacionales, departamentales y municipales, para que de sus presupuestos inmediatamente, Dios mío, gestionen para subsidiar, para socorrer a las personas que están sufriendo. Mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy levantamos nuestra mano en alto declarando, Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que si el maligno está en medio de estas tormentas o huracanes, Señor, en medio del invierno inclemente, Señor, en el nombre de Jesús declaramos sin poder y autoridad toda palabra mentirosa del enemigo. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, gracias, Señor.
Gracias por levantarte en favor de esta nación, en favor de los hermanos centroamericanos en Nicaragua, en Honduras, en Salvador, en Guatemala, en diferentes naciones centroamericanas, aún en Panamá, que han sufrido, Señor, por los embates, Señor, del huracán Iota, Señor. Señor, gracias por escucharnos. Gracias por atender la voz de nuestro clamor. En el nombre precioso de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, amados, vamos a estar terminando esta parte que mi esposa trabajó ayer con lo que tiene que ver con el divorcio. Honestidad en la familia en primer lugar, y hoy nos corresponde acerca de honestidad con el lenguaje, la manera de hablar. Jesús en el versículo número 33 de Mateo 5 está diciendo lo que ellos decían: oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. Ellos, los rabíes de la época de Jesús, no solamente eran permisivos en su actitud hacia el divorcio, sino que también eran tolerantes con respecto a su enseñanza de acuerdo en lo que tenía que ver con los juramentos. Ellos tomaban la escritura y la interpretaban, ya lo he mencionado, la interpretaban de manera incorrecta y por lo tanto siempre trataban de aplicar incorrectamente las palabras que estaban en la ley en el Antiguo Testamento y tergiversaban el pensamiento de lo que Dios realmente quería decir. Por eso es importante mirar la misma ley, qué era lo que la ley realmente decía con respecto a los juramentos, esa distorsión que los fariseos querían hacer en segundo lugar, y tercero, la aplicación que realmente Jesús quería darles a ellos y obviamente enseñarnos a nosotros. Cuando Jesús en el versículo 33 de Mateo 5 dice: además oíste que fue dicho a los antiguos, no jurarás o no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Saben ustedes que ni siquiera esas palabras son una cita exacta de la ley de Moisés. Tampoco era ni siquiera un resumen de alguno de los mandamientos, ordenanzas del Señor. Por eso se da muy clara evidencia de que lo que ellos querían era quitarle el valor real a las promesas que los hombres podían hacer o debían hacer, y el cumplimiento a los que se sometían cuando hacían un voto o promesa, y por eso de alguna manera enmascaraban y con una fórmula un poco amañada o arreglada, por decirlo mejor, ellos intentaban tratar de imponer que solamente cuando se usara el nombre de Dios era que se podía jurar. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso 7 dice, que es el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y en Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Y termino leyendo el texto del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 23, verso 21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Por lo tanto, solamente con leer superficialmente estos textos indica claramente cuál es la intención de Dios con respecto a los textos. Pero ellos, y claramente los textos, prohíben el falso juramento o el perjurio. O sea, hacer un voto, perjurio es hacer un voto y romperlo. Por lo tanto, los fariseos y las escuelas judaístas de su época desviaron la atención real del mandamiento, del propósito original de Dios, al decir no se jure o no se perjure, y trataron de acomodarlo, como mencioné ahora, con respecto de no tomar el nombre del Señor en vano, pero solamente haciendo una lista con una fórmula de algunas cosas
algunas acciones, algunos votos o compromisos que sí se podía perjurar por ellos porque no tenía en medio de ellos el nombre de Dios. Solamente aquellos juramentos o votos o promesas donde hubiese el nombre de Dios, ahí sí exigían que se debían cumplir. Y por eso Jesús en Mateo capítulo 23, verso 16 al 22, registra uno de sus ay. Y yo siempre le he dicho los ay, ay, ay del Señor. Dice en Mateo 23, 16 al 22, dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Perdón, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está en el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Por lo tanto, en el Sermón del Monte, Jesús lo dice de forma similar ahí en Mateo capítulo 5, verso 34. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la gran ciudad, la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, para que sea vuestro hablar. Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amados, qué importante aquí lo que Jesús comienza como a arguir o a inferir, es que a la hora de hacer juramentos, a la hora de hacer votos o promesas, no se necesita una fórmula y mucho menos hacer una distinción que se convierte en algo hipócrita y fariseico usando el término de ellos. Y no importa con qué vehemencia una persona quiera hacer un voto o una promesa a otra y para ello tenga que usar el nombre de Dios para que le crean. Y Jesús fue tan claro: no juren por el cielo, porque Dios está en el cielo. No juren por la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies. No juren por el templo, no juren ni por su cabeza, porque aún su propia cabeza le pertenece al Señor. Por eso, amados hermanos, lo que Jesús quiere enseñarles a los discípulos, a los fariseos de su época y a nosotros, es que los votos, los compromisos o las promesas que hacemos no tienen que llevar ningún compromiso divino. ¿A qué me refiero con esto? Mi palabra es suficiente porque soy imagen de Dios, porque soy santo, porque mi palabra tiene la autoridad para decir sí cuando es sí y no cuando es no. Por eso, repito las palabras de Jesús en el verso 34. Más bien sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Santiago, más adelante, su hermano, escribiría también que vuestro sí sea sí y vuestros no sea no. Y dice más adelante, y luego Jesús dijo también en el versículo 34, 35, 37, perdón, cualquier cosa que proceda a más del sí, sí o del no, no, del mal procede. Y no olviden que el mal procede de dos fuentes. Una, primera, el corazón. El corazón engañoso y perverso, como dice el profeta Jeremías. Así es el corazón del hombre. Como usted, como yo sé, y uso comillas para decir lo que sigue, que quiero decir, que nuestro corazón es engañoso, que fácilmente podemos incumplir la promesa o la palabra. Creemos que necesitamos
anexar como un aditivo especial para buscar credibilidad en las personas. Y es el nombre de Dios. Y jurar por algo, por el arcángel Gabriel, juro por mi Santa Madre, juro por la Sagrada Biblia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, amados hermanos, la primera fuente por la cual los seres, o la primera razón por la cual los seres humanos quieren jurar y usar el nombre de Dios es porque su corazón es engañoso y pareciera que necesitaran un adictivo, algo aditivo o adicional a la promesa que hacen, y es algo divino. Pero lo segundo, el padre de mentira, como Jesús le dijo al diablo o Satanás, que es mentiroso y es engañador. Escuchen, si el divorcio se debe a la dureza del corazón humano, el juramento se debe a la veracidad de la persona. ¿Qué significa? Por causa del corazón o por causa de la mentira, del engaño del diablo, es que parece que necesitáramos estar jurando. Pero hay dos preguntas que me llaman la atención y que es importante como hacérnoslas en esta tarde. La primera, ¿se prohibía absolutamente jurar? Si eso fuera realmente así, ¿por qué Dios mismo juró? Cuando, por ejemplo, dijo a Abraham, por mí mismo he jurado que de cierto te bendeciré. Creo que hay que entender primero el propósito de los juramentos divinos. Y cuando Dios decide jurar, Él en su santidad, en su soberanía, en su justicia, decide jurar, no es porque Él necesita que los seres humanos le creamos y que cuando Dios dice, por mí mismo he jurado, es que entonces ahora sí le creo a Dios. No, Dios es veraz, sea todo hombre mentiroso. ¿Me hago entender, hermanos? Por lo tanto, más bien, y el mismo salmista dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino más bien para suscitar y confirmar nuestra fe. Y yo no voy a decir que es un error de Dios. ¿Cómo voy a juzgar a mi Señor de esa manera? Pero esa falla en que Dios sea tan condescendiente con el ser humano, con el nivel humano, como el apóstol Pablo dice acerca de Jesús, descendió, se despojó, no escatimó ser igual a Dios como cosa para aferrar, sino que se despojó, se soltó de su gloria, su eternidad. Dios, en su comprensión de la bajeza y de la de la debilidad de los seres humanos, simplemente decide jurar por sí mismo para fortalecer la fe de los seres humanos, en este caso de Abraham. La segunda pregunta, si está prohibido jurar, ¿es realmente una prohibición absoluta? Y aquí otra pregunta, ¿los cristianos deberíamos ser consecuentes en esa obediencia? Y por ejemplo, si somos llamados a declarar legalmente en un juzgado, en una notaría, etcétera, y una corte, dar el juramento para certificar que lo que decimos es la verdad y nada más que la verdad. Creo que ahí cabe de alguna manera la reflexión, porque si alguna vez usted es citado a un juzgado, a una corte, como testigo, obligatoriamente usted le toca jurar, lo juro le toca decir. Pero noten la intención de ello. Usted dice, lo juro porque debe decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, pareciera que si miráramos, o más bien desde la perspectiva del mundo contemporáneo, aún de los tiempos mismos de Jesús, el jurar no era solamente algo mágico o como una fórmula. Juramos por unas cosas sí y por otras cosas no. Porque como mencioné al principio, estas escuelas rabínicas de los judíos estaban tomando la ley y añadiéndole, quitándole o interpretando al gusto de ellos, y así enseñaban en sus escuelas para quitar el peso de lo que el Espíritu mismo quería en la ley enseñar al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tenía que ser así? Sencillamente
porque no hay credibilidad. Cuando alguien jura, es porque ya está por sí mismo comprobado que siente que la gente no le cree, que sabe que su palabra no es veraz, que ha mentido tantas veces, ha engañado tantas veces, ha perjurado tantas veces, que sencillamente necesita un juramento y por algo santo para que las personas le puedan creer. ¡Qué tremendo! Había un grupo de una escuela llamada los Esenios, una secta contemporánea a Jesús. Abro comillas, ellos decían, abro comillas, se distinguen por su fidelidad y son los ministros de paz. Cualquier cosa que dicen es también más firme que un juramento, pero evitan jurar y lo estiman peor que el perjurio, porque dicen que aquel a quien no puede creérsele sin jurar en el nombre de Dios ya está condenado. Qué tremenda reflexión. Por eso, hoy día, y ustedes me van a perdonar las palabras que voy a decir, hoy día es tan complicado creer en los seres humanos. Yo no sé si a usted, amado hermano, le han mentido, lo han engañado, lo han traicionado y usando una palabra coloquial en nuestro país, le han tumbado en un negocio, le dijo que le pagaban y no le pagaron. Le dijeron, présteme que yo le pago, prestó y no le pagaron. Tranquilo que mañana voy, tranquilo que yo llego a tal hora. Estamos tan acostumbrados a hablar con falta de responsabilidad, o dicho de la manera en antítesis, estamos tan acostumbrados a hablar incorrectamente, a hablar más de la cuenta. Por eso el mismo Jesús dice, cualquier cosa que ustedes digan, aparte de sí, sí, no, no, ya procede del mal. Porque cuando una persona quiere adornar algo para que le crean, ya hay una motivación equivocada. ¿Alguna vez a usted lo han engañado? ¿Le han robado? En un negocio. Noten que en otros tiempos, en los tiempos bíblicos, bastaba solamente con la palabra. No había que ir a una notaría. Bastaba con tomar un zapato, las dos personas que hacían un negocio, iban a sellar un compromiso, un negocio, cada uno tomaba el zapato del otro y ya. Eso era suficiente para guardar el compromiso de un negocio. Hoy día hay que ir a una notaría, hoy día hay que ir a los juzgados, hoy todo lo queremos a la fuerza por la ley, porque nadie nos cree y tampoco le creemos a las personas. Tanto se ha perdido el valor de la palabra. Y los hijos de Dios tenemos que ser la excepción. Porque si estamos viviendo en contracultura, seguir los pasos del mundo, obviamente, por vivir en este mundo no podemos hacer las cosas que se nos exige legalmente hacer. Por ejemplo, usted va a comprar una casa, lo mínimo que usted debe hacer es una escritura pública, porque usted no sabe a quién se la va a comprar. Porque aún con escrituras si han robado y han estafado, cuánto más si solamente confiamos en las palabras de las personas. Pero ¿cuál es el principio que quiero dejarles para terminar, amados? Cuando hablamos, es suficiente al decir sí, al decir no. Cuando hablamos, es suficiente con sus palabras. Si a usted no le creen cuando habla, es posible que algo esté mal en usted. Si usted no cree en las personas con las cuales convive y las personas tienen que, ¿cómo lo digo?, jurar y rejurar para que le crean, es muy triste una vida de esa manera. Los hijos de Dios nos tenemos que acostumbrar a ser honestos, a ser veraces, a ser claros, objetivos y sencillos. Esa es la forma como nos distinguen de los demás. Y es lo que Jesús quiso que los discípulos suyos entendieran. Jesús dijo que no había que jurar por nada, por cualquier cosa que usted quiera tomar el nombre de Dios
o usar cualquier cosa de la tierra o del cielo para afirmar una promesa, un compromiso, ya está pecando, ya está equivocándose, porque está tomando de una manera u otra el nombre de Dios, porque todo es de Dios, todo es para Dios y todo es por Dios. Así que, amados, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que Dios les bendiga. Les invito para que oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra en esta tarde, esta hermosa reflexión. Cómo nos afecta a los seres humanos nuestra manera de hablar. Cómo somos tan ligeros para comprometernos. Cómo somos de fáciles para hacer votos. Hacemos votos contigo, hacemos voto con los hombres, Señor. Engañamos, tal vez mentimos muchas veces. Nos comprometemos, no cumplimos. Y Señor, de verdad, cómo de alguna forma acarreamos condenación. Acarreamos mal, porque cuando nos comprometemos y no cumplimos, tu palabra dice que mal viene para nosotros. Y por eso yo pongo a mis hermanos, pongo mi propia vida, Señor, para que nos ayudes a hablar correctamente, para que seamos sabios al hablar y comencemos a ser vistos como esos hombres, esas mujeres veraces, que basta solo con la palabra para que nos crean o para que creamos en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y termino con esto. Posiblemente, si usted ha sido uno como yo, a quienes muchos le han hecho cosas, han dicho cosas, han robado, porque he creído en la palabra, y usted se encuentra de pronto enojado, lastimado, herido, yo le invito para que usted perdone a esas personas, así como lo he hecho, así como lo hizo Jesús. No permita que su corazón se dañe por ellos. Usted es un hijo de Dios. Él es la sal y la luz de la tierra, del mundo. Por lo tanto, nuestro gran y hermoso desafío es seguir resplandeciendo en medio de las tinieblas. Y comenzamos con nuestras palabras. Amados, un abrazo grande. Que Dios les bendiga. Bendiciones.